Quiero en esta mañana hablar de una palabra que dijo el apóstol Pablo, al Dios, ¿qué dijo? Desconocido. ¿Cuánto es conocido Dios? ¿Cuánto lo conocemos las y los que estamos aquí? ¿Cuánto conocemos a Dios? Le pregunto, ¿cuánto usted conoce a Dios? ¿Deberíamos de conocerle? El himno, quiero conocerte cada día más. Siempre he dicho, y lo creo así, que Dios es más poderoso, más misericordioso, más maravilloso que lo que la Biblia me enseña. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 12, Jesús dijo, si cuando les hablo de las cosas de la tierra no me entienden, ¿cómo me van a entender si les hablo de las cosas que hay en el cielo? Y en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 dice que Jesús hizo muchas otras señales delante de los discípulos que no están escritas en este libro, pero que éstas se han escrito para que nosotros creamos en el Hijo de Dios, y en Cristo, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿Qué quiere decirnos eso? ¿Será que podemos enmarcar a Dios en las páginas de la Biblia y que solo es lo que dice la Biblia, o irá más allá? ¿Qué piensa usted? Más allá. Esto se ha escrito y la Biblia está aquí para que creamos. Así que enmarcar a Dios en solo lo que dice la Biblia sería limitar su grandeza, su amor y su poder. Esto sí escrito, segunda de Timoteo 3:16. ¿Cuál es el objetivo por el que se ha escrito esta palabra? ¿Por qué se ha escrito esta palabra? Sé que hemos escuchado segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura ¿es qué? Útil para enseñar, corregir, redarguir, preparar en vida de justicia, para que el hombre y la mujer de Dios estén preparados para toda buena. Para eso se ha escrito. El objetivo de la escritura es que nos enseñe, nos corrija, nos confronte, nos transforme, nos renueve y al mismo tiempo nos capacite para toda buena obra. Eso es el objetivo. Pero Dios es más grande que esto. Esto es como que alguien hiciera una biografía suya y escribiera, pero habrán detalles que, por mucho que el escritor trate de expresar lo que es un personaje, no llega, y eso es lo que hace este. Este es un manual que nos enseña cómo nosotros llegar a ser salvos. Sin embargo, Pablo visita Atenas, la cuna de la filosofía. Incluso si ustedes ven ahí en el Hechos capítulo 17, aparecen esas escuelas famosas, ¿verdad? Los estoicos, los epicúreos, toda esta gente, y le dieron la oportunidad a Pablo de ir a ese lugar, al Leopardo, así se llama, el lugar donde hacían exposiciones y de nuevas ideas y de nuevos conocimientos, y llevan a Pablo ahí para que les explique. ¿Y cómo empieza Pablo? Veo que ustedes son muy religiosos, dice. Cuando he venido caminando he observado que entre todas esas cosas que tienen ahí, tienen un espacio para el Dios no conocido o desconocido, dice Pablo. De ese les vengo a hablar, de ese Dios que ustedes no conocen. En el versículo 23, viendo sus santuarios, les dice, veo que tienen al Dios no conocido. Los griegos, entre todos sus repisas que tenían para sus dioses, tenían un espacio para el Dios no conocido, porque ellos tenían miedo de que hubiera algún Dios que no lo tuvieran allí y que no tenían un espacio para él. Sin embargo, Pablo aprovecha eso para decirles, yo vengo a hablarles de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. De ese les vengo a hablar. Sin embargo, cuando estaba leyendo esa frase, yo pensé, ¿será que vivimos en un mundo donde Dios parece que no es tan conocido? ¿Viviremos en un mundo donde Dios no es conocido? Como el pueblo de
griego, eran muy religiosos, pero no obedecían, no conocían. ¿Cuándo escuchó usted por primera vez hablar de Dios? ¿Recuerda? ¿De qué momento? Puede ser en la niñez, en la juventud temprana. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó hablar de Dios? ¿Cuánto le conoce desde ese momento que empezó a escuchar hablar de Él? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Yo en lo personal recuerdo que de niño escuchaba que hablaban de un Dios. Dios, Dios, a ver quién será. ¿Verdad? Jesús nos vino a revelar claramente quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Es un Padre bueno. Y la parábola del hijo pródigo lo revela. Porque el hijo pródigo, ¿qué hizo? Padre, dame la parte de merecer una ofensa. El Señor no se había muerto, estaba ahí todavía. Y encima va y se lo gasta. Y regresa todavía. Yo lo que he aprendido es que Dios es un Padre bueno. Y lo he experimentado. Porque le he ofendido. Y siempre me ha recibido. No me ha desechado. Nosotros los seres humanos tenemos la costumbre de desechar a alguien si no se ajusta a lo que nosotros queremos. Dios no, Él no cierra la puerta. Así que yo he aprendido que Dios es un Padre bueno, que me perdona y que Jesús nos vino a enseñar ese Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. He aprendido que Dios es paciente, ha tenido paciencia conmigo. ¿Usted conoce a ese Dios? Porque muchas veces nos enseñan un Dios, te equivocaste, ¡pah! Ahí te va, te voy a castigar. Ese no es el Dios de la Biblia. Te va a maldecir Dios si no haces esto. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero algunos hasta lo usan desde los púlpitos. Ese no es el Dios de la Biblia. Él no hace diferencias. Eso es algo que me encanta. ¿Sabe por qué? Por mi origen, por mi condición, no estaría aquí. Así que Él no hace diferencias de qué estatus social somos, de qué raza somos, de dónde nacimos, de qué familia venimos. Él no hace diferencias. La iglesia sí a veces hace diferencia. Las comunidades hacen diferencia. Dios no. Porque desde la perspectiva oficial de la iglesia, si mis padres no eran casados, yo no tenía derecho ni a ser bautizado, tan siquiera. ¿Cierto? La iglesia hace diferencia, Dios no. Y por eso tengo el privilegio de estar aquí. Porque Jesús vino en que especialmente a hablarnos de que Dios es amor. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy día de las madres, sabemos ese canto que nos aprendimos nosotros en la escuela. En el nombre de la más alta expresión del amor, porque no puede haber en la tierra. Hoy ya ni se los enseñan a los niños, creo, en las escuelas, pero nosotros sí nos lo aprendimos, ¿se acuerda? Y nos hacían cantarlo, ¿verdad? Me acuerdo de mi maestro, no recuerdo, hoy sí se los enseñan. La más alta expresión del amor, porque no puede haber en la tierra una imagen. Un aplauso a Dios por las madres. Es verdad. Ellas son las que aman de manera especial. No hay en la tierra una imagen, se sacrifican, son capaces de cualquier cosa, ponen en riesgo su vida para traernos a la vida. Valga la redundancia de palabras. No estaríamos aquí si nuestras madres no hubieran sido valientes y nos hubieran traído. Sin embargo, hay alguien que nos ama un poco más que una madre. Y ese es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la misma Biblia dice al salmista, aunque mi madre y mi padre me abandonan, Dios no me abandonará. ¿Cierto? Porque hay madres que se abandonan a sus hijos. Otras los matan en sus entrañas y no los quieren traer a la tierra porque son un problema, una carga. Así que no todas las madres. Hay madres que dejan a sus hijos. Y ha pasado. Por una u otra circunstancia, pero hay alguien que nunca nos abandona y ese está más arriba.
y ese es Dios. Sin embargo, gloria a Dios por nuestras madres, porque no estaríamos aquí si no nos hubieran traído a la vida. No estaríamos aquí. Y es por eso que tenemos que darle gracias a Dios, porque las hizo valientes, amorosas, porque nos amaron. Y aquí estamos. Bendito sea Dios por eso. Sin embargo, sabemos que Dios va más allá y dio a su único hijo por nosotros que no lo merecemos. Así que podríamos decir muchas cosas más de Dios, de cuánto le conocemos. ¿Cuánto le conoce usted? ¿Cuánto le conozco yo? ¿Se acuerda del evangelio del domingo pasado cuando Jesús andaba con los discípulos y les dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerda? Felipe le dijo, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia y a veces todavía no conocemos a Dios? ¿Cuántos años? Puede ser que estemos en la iglesia. Aquellos andaban con él y no le conocían. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. El que conoce a Jesús conoce al Padre, porque Él y el Padre uno son. Ahora, ¿cómo nosotros podemos demostrar que conocemos a Dios? ¿Qué podemos nosotros hacer? De acuerdo a la lectura de este día, a mí me encanta la primera lectura de Pedro, que tienen ahí su Biblia, lo pueden ver, primera de Pedro 3:13. Si conocemos a Dios, hay una cosa que es inevitable en toda persona que conoce a Dios. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes siempre se empeñan en hacer el bien? Dice Pedro. ¿Quién podrá hacerles mal si ustedes siempre se empeñan en hacer el bien? Nadie que conoce a Dios va a hacer mal. ¿Conocerá a Dios el que explota al pobre, le paga una miseria y quiere quitarle sus derechos? Un patrón que conoce a Dios lo trata bien y no trata de jugarle trampa, es justo. ¿Conoce a Dios quien condena a muerte a otro solo porque no cree lo que él cree? La iglesia en la Edad Media se dio gusto matando gente solo porque no creía. La misma iglesia mandó a la hoguera un montón, sacrificó un montón de gente solo porque no creía. Pero ellos decían conocer a Dios. Hoy en día en las redes sociales de los dos bandos se tiran leña y se ofenden, tanto evangélicos como católicos, y ponen cosas sarcásticas, pero conocen a Dios. Según ellos están hablando en el nombre de Dios. Y Jesús dijo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren. Pero ahí esos no están orando, insultándose, ofendiéndose del uno al otro, poniendo la ofensa más grande. Y dice que conoce a Dios. Hágame favor, eso no es conocer a Dios, hay que respetar. La misma sociedad en Honduras, ¿a cuántos no han matado por tener otro tipo de convicciones? Solo porque querían el bienestar de los pobres. En América Latina, un obispo asesinado en El Salvador, en Honduras, sacerdotes asesinados, y por gente que conocía a Dios. Y ¿sabe qué es más interesante? Por aquellos que tienen a la patrona de Suyapa como capitana. Mire qué lindo. Y se reúnen en sus iglesias y tienen a la capitana y mandaban a desaparecer a los que no estaban de acuerdo con sus ideales políticos, pero conocen a Dios. ¿Será que conoce a Dios una persona de esas? El Dios de este mundo. Pero usan a los templos y se sientan en primera fila y los curas y los pastores los bendicen, pero no conocen a Dios. ¿Conoce a Dios el político o empleado público que se roba los presupuestos que son para los pueblos, para mejorar sus condiciones, que son financiadas por el mismo pueblo porque a los multimillonarios no les gusta pagar impuestos y encima de eso se lo roban? ¿Conoce a Dios esa gente? Son judas, traidores, pero usan el nombre de Dios y hablan y conocen a Dios y hasta hacen política en el nombre de Dios. Así que Dios sigue siendo desconocido
en nuestro tiempo. Conocen a Dios el que no respeta al prójimo, el que paga para mandar a matar o mata y desconoce el mandamiento: no matarás. ¿Cuánto conoce a Dios el que abandona a sus hijos, a su mujer y se olvida de ellos para siempre? ¿Conoce a Dios una persona de esas? ¿Conoce a Dios el que anda en adulterio, en relaciones ilícitas, malgasta su dinero en alcohol, en drogas y cuántas cosas más? ¿Cuánto conoce a Dios una persona de esas? Y la Biblia dice: no gastes tu dinero en lo que no es leche, ni en lo que no te aprovecha. ¿Conoce a Dios el tacaño, el mezquino, como decimos en nuestro medio, que teniendo cómo ayudar a su prójimo cierra la mano? No lo conoce, porque Dios es bondad. ¿Cuánto conoce a Dios el que hace trampa en cualquier área de la vida? ¿Cuánto conoce a Dios aquellos que violan niños? Y tristemente hay hasta líderes religiosos metidos en eso. ¿Se ha escuchado de esos casos? A mí me encanta siempre cuando veo a ese motivador colombiano japonés que un día le dijeron: el dibujo animado, el pichingo este, ¿verdad? ¿Goku es diabólico? Y él sacó una hoja y bien puso un número, 11,000, casi 12,000, 11,000 y algo. Y le dijo: esta es mi respuesta. Solo en Colombia le hicieron la pregunta, solo en este año, le dice, van más de 11,000 niños violados, y esto es del bienestar de la familia, no digamos lo que no se menciona. ¿Cuántos niñas y niños no son violados en nuestro medio por gente que conoce a Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios cuando tenemos odio, desprecio contra el prójimo? ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Lo conocemos? Así que cuando Pablo dice al Dios desconocido, yo empecé a pensar, aún hoy en nuestro medio, ¿cuánto conoce a Dios el que va y le quita el dinerito a la señora que está ahí vendiendo tortillas, pero andas una cruz porque cree en Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Me pregunto, ¿conocemos a Dios o somos como aquel pueblo ateniense, muy religioso, muy religioso? Conocer a Dios es amar, es buscar el bien del otro, como dice el canto, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Conocemos a Dios, como dice Pedro hoy en 3, 14, 15, dice: no tengan miedo, honren a Cristo. Cuando conocemos a Dios no tenemos miedo de honrar a Cristo, de hablar de Él a donde quiera que vayamos y de hablarle de Cristo a otra persona. No tenemos miedo porque conocemos a ese Dios de gloria. Jesús les dijo a los discípulos: no tengan miedo, crean en Dios y crean también en mí. Y hemos escuchado en varias ocasiones que la Biblia tiene 365 veces la palabra no tengan, una para cada día del año. Cuando conocemos a Dios, el miedo debe ir desapareciendo. Por eso Jesús dijo: no le tengan miedo al que mate el cuerpo, tengan miedo a aquel que dispone del cuerpo y del alma, porque a veces hay cosas que nos asustan. Pero cuanto más conocemos a Dios, menos miedo debemos de tener. Conocer a Dios es estar preparados para dar razón de Jesucristo con humildad. Ser humilde, eso es conocer a Dios, porque a veces nos invade el yo. Cuanto más conocemos a Dios, más humildes tenemos que ser. Y especialmente en el evangelio de este día, en San Juan 14:5, 14:15, San Juan 14:15, perdón, dice Jesús: si me aman, obedecerán mis mandamientos, y le diré al Padre que les envíe otro defensor. El que tiene ese defensor, al Espíritu Santo. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Y cómo resumió Jesús los mandamientos? ¿Se acuerda la resumen que hizo Jesús? Ama al Señor tu Dios, todo tu corazón, toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y ama a tu prójimo
como a ti mismo. La esencia del conocimiento de Dios es el amor. Por eso ese cantito que cantamos, Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Yo puedo andar aquí revestido de cura, ser teólogo, un montón de cosas, servir en muchos ministerios. Pero si no obedezco los mandamientos, dice primera de Juan 2, 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Se sabe cuando conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. No por cuántas teologías sé. Hay gente que sabe muchas teologías. Tiene muchos títulos. Puede ser papa, sacerdote, obispo, apóstol, lo que usted quiera. Esa es teoría. El conocimiento de Dios es guardar sus mandamientos. Un día de esta semana yo andaba pensando en este tema y un niño de la escuela me hizo una pregunta, un niño de primer grado. Me hizo la pregunta en 2 veces. La primera vez me dijo: reverendo, ¿usted sabe todo de Dios? Y yo, ¿qué? Le digo, ¿usted sabe mucho de Dios? Y le dije, un poquito nada más, un poquito, porque Dios es más. Muchos hombres y mujeres cuando hacemos estudios nos creemos que sabemos todo de Dios y somos arrogantes, porque queremos desmenuzar a Dios. Y como andaba pensando en este tema de conocer a Dios, le dije, un poquito. Porque a veces decimos conocer a Dios y discriminamos a los demás, excluimos a los demás. ¿Y será la voluntad de Dios? Cuando tuvimos el retiro del clero, la Liga Olivia ha de recordar, uno de los reverendos predicó, el reverendo que está en la Ceiba, Pablo Francisco García. Él fue uno de los sermones que no se me olvida porque él dijo algo interesante. Voy a utilizar lo que él, parafraseándolo por si algún día me escucha, lo que él compartió con nosotros. Dice, mi mamá tuvo un montón de hijos, éramos un montón, dice, nos contó él. Y entonces dice, a mí me tuvo que dejar con una familia, dice. Y yo le decía tía, a la señora con la que crecimos. Pero el primer día que me dejaron en esa casa me mandaron a vender topoillos. Y dice que lo mandaron a vender topoillos. Y justo cuando andaba vendiendo topoillos le salió un cipote más grande que él y le dijo, regálame un topoillo. Dice que le dijo, no te voy a regalar nada. Me pegó, dice, una paliza, dice. Y siempre se comió el topoillo. ¿Se acuerdan? Y yo dije, déjame que cuando crezca ya vas a ver, te voy a matar. Me la vas a pagar. Pasó el tiempo, dice. Y él en ese tiempo estaba en otra confesión de fe, en otra denominación. Y dice, yo era, dice, de escuela dominical, yo era grupo de jóvenes, yo era pastor, yo predicaba, dice, pero tenía aquello, dice, cuando lo mirara. ¿Saben por qué? Dice, porque yo no conocía a Dios. Muchas veces podemos hablar de Dios. Yo puedo hablar de Dios. Pero si tengo odio, envidia, vanidad, hipocresía, orgullo, todas esas cosas, yo no conozco mucho a Dios. Si no tengo bondad, yo no conozco a Dios. Por eso cuando pensaba en esta frase, al Dios desconocido, ¿cuánto conoce usted a Dios? ¿Cuánto le conocemos? ¿Cuánto conocemos a Dios? Cuando yo estaba pensando en esto, una de las maneras en que demostramos que conocemos a Dios es cuando vivimos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, amor, gozo, alegría, paz, bondad, humildad. Porque lo demás puede ser imitado, pero eso no. Así que mis hermanas y hermanos, en esta mañana, que Dios sea conocido por nuestros frutos.
Estamos invitados a dar frutos y esos frutos son los frutos del Espíritu. Cuanto más frutos del Espíritu demos, entonces los demás van a conocer más a Dios y nosotros estaremos demostrando que le conocemos, que Dios sea conocido por nuestras obras. Jesús dijo, por sus obras el árbol se conoce por sus frutos. Demos frutos de tal manera que demostremos que cada una y cada uno de nosotros conocemos cada día más y más a Dios. Que el Señor les bendiga.